Buenos días, a nosotros nos correspondió la historia de los antibióticos y su relación como problema de salud pública. Los integrantes son Natalia Alfonso Castaño, Verónica Londoño Londoño, Daniela Rodríguez Pinzón, Diana Milena Martínez Barón, Lisette Sofía Pérez y quien les habla, Nelly Alejandra Vila Vargas. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco de unos medicamentos que todos conocemos y que casi todos hemos consumido en algún momento de nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un antibiótico? Etimológicamente viene del griego anti, que es contra, y bios, que es vida. Según la RAE, Real Academia Española, un antibiótico es la sustancia química producida por un ser vivo o fabricada por síntesis, que es capaz pues de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos, ya sea por su acción bacteriostática o de causar la muerte de ellos por su acción bacterizada. Diciéndolo como de una manera más explicada, son sustancias que matan a las bacterias o hacen que pues estas dejen de crecer. Es muy importante entender que son sustancias que únicamente afectan a las bacterias y no a los virus. Una de las propiedades más importantes de los antibióticos es la toxicidad selectiva. Esta toxicidad hacía que los organismos invasores sean superior a la toxicidad frente a los huéspedes, o sea, a los animales o a las personas. Bueno, y la historia. El empleo de compuestos orgánicos para el tratamiento de infecciones se conoce desde la antigüedad. Existe constancia documental de la utilización de extractos de algunas plantas medicinales que se han utilizado durante siglos. Y también de los hongos que crecen en ciertos quesos para el tratamiento de estos tópicos de estas infecciones. Bueno, pese a estos antecedentes, se considera que la historia de los antibióticos comienza en realidad en 1928, cuando un científico británico, Alexander Fleming, descubrió accidentalmente la penicilina. Fleming notó que un moho que contaminaba una de unas placas de cultivo había destruido la bacteria cultivada en ella. Sin embargo, transcurrieron 10 años hasta que pudo ser concentrada y estudiada gracias al trabajo de otros científicos. Entre ellos estaba Won Florey y Ernest Chain. Bueno, unos años después, el físico y químico alemán Paul Ehrlich probó decenas de sustancias químicas capaces de que en un afán por atacar de manera selectiva los microorganismos infecciosos sin lesionar al organismo del huésped. Su trabajo desembocó en el desarrollo en 1909 del salvarsan arsénico de salva, un compuesto de arsénico con acción selectiva frente a las espiroquetas, las bacterias responsables de la sífilis. El Sarbazán fue el único tratamiento eficaz contra la sífilis hasta la purificación de la penicilina en la década de los 40, en 1940. El primer antibiótico empleado en humanos fue la tiroxina, aislada de ciertas bacterias del suelo por el bacteriólogo americano René Dubos en 1939. Debido a su toxicidad, su uso era exclusivamente tópico. Era un uso externo, solo aplicado en la piel. El comienzo del uso clínico de los antibióticos empezó en la Segunda Guerra Mundial. Unas empresas del Reino Unido plantearon la utilidad de la penicilina para el tratamiento de heridas de guerra y comenzaron a fabricarla a partir de cultivos de Penicillium, el hongo que genera la penicilina de manera natural. Las cantidades producidas por esta empresa eran insuficientes, así que intentaron convencer a las compañías farmacéuticas estadounidenses de que fabricaran penicilina. El primer antibiótico empleado en los humanos fue la tiroxina, aislada de ciertas bacterias del suelo por el bacteriólogo americano René Dubos en 1939. Debido a su toxicidad, su uso era exclusivamente tópico.
Fue en la década de los 50 cuando comenzó el uso extendido de los antibióticos. La resistencia a los antibióticos, un problema de salud pública. ¿Qué es la resistencia a los antibióticos? La resistencia a los antibióticos en peligro de la eficacia, de la preservación y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacteria, hongos y parásitos. Se producen cuando los microorganismos sufren cambios al verse expuestos a los antibióticos. Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas. La resistencia a los antibióticos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y requiere medidas por parte de todos los sectores de gobierno y la sociedad. ¿Por qué la resistencia a los antibióticos es una preocupación mundial? Están surgiendo y extendiéndose nuevos mecanismos de resistencia en todo el mundo, amenazando la capacidad por tratar enfermedades infecciosas comunes, lo que resulta en enfermedades prolongadas, discapacidades y muerte. Sin antibióticos efectivos para la prevención y el tratamiento de infecciones, los procedimientos médicos como el transporte de órganos, la quimioterapia contra el cáncer, el control de la diabetes y la cirugía mayor, por ejemplo, las cesáreas o reemplazos de cadera se convertirían en un alto riesgo muy alto. La resistencia a los antibióticos aumenta el costo de la atención médica con estadías más prolongadas en el hospital y se requieren cuidados más intensivos. La resistencia a los antibióticos está poniendo en riesgo los logros de los objetivos de desarrollo del milenio y pone en peligro el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La resistencia de los antibióticos como amenaza inusual para la salud pública. La resistencia de los antibióticos no es una enfermedad. Habitualmente no hay diferencias de gravedad entre las enfermedades causadas por las cepas sensibles y cepas resistentes. La resistencia no suele ser un problema de patogénesis, sino de limitación de las opciones terapéuticas. El problema básico es que dependemos de los antibióticos para tratar las infecciones. Si hubiera métodos alternativos para tratarlas, la resistencia a los antibióticos persistiría, pero dejaría de ser importante como problema de salud pública. La resistencia a los antibióticos es un problema de la salud pública, condicionado por las prácticas asistenciales y particular por el uso excesivo de los antimicrobianos en trastorno en los que no aportan beneficios. La resistencia es una característica de muchos patógenos causantes de diferentes enfermedades. Por ejemplo, las estrategias de contención deben adaptarse a las necesidades de los programas de control y tratamiento de enfermedades específicas. Bueno, algunos de los principales patógenos resistentes. Los tipos de microorganismos que causan infecciones en el ser humano y los animales son muy numerosos, por lo que las estrategias de prevención y tratamiento de las enfermedades deben estar adaptadas a los factores de riesgo de infección y a las opciones terapéuticas disponibles. A lo largo de los últimos decenios, la mayoría de las especies patógenas han desarrollado resistencia a uno o más antimicrobianos. Las consecuencias del abuso. Un buen ejemplo de las consecuencias de uso despreocupado de los antibióticos es la resistencia de los neumococos a la penicilina. Bueno, naturalmente esta resistencia puede vencerse aumentando la concentración de la penicilina o empleando otros antibióticos, o mejor, empleando juiciosamente la penicilina para que los neumococos conserven la sensibilidad primitiva. Respecto a la resistencia de los gérmenes a los antibióticos, hay cepas bacterianas resistentes a todos los antibióticos, como Enterococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis y Pseudomonas.